Muchas gracias, Miguel. Estoy súper contenta de darle la bienvenida ahora a nuestro siguiente invitado que nos acompaña en este último día del evento. Su nombre es Moisés Naim. Seguro por ahí muchos y muchas ya lo conocen. Moisés es un miembro notable del Carnegie Endowment for International Peace. Además es uno de los columnistas más leídos en el idioma español. De hecho escribe en algunos medios aquí en el Perú, así que seguro varios lo han leído. Es anfitrión y productor de Efecto Naim y autor de más de 14 libros sobre relaciones internacionales, economía y política. Además, Moisés fue ministro de Desarrollo de Venezuela, director del Banco Central y director ejecutivo del Banco Mundial. Es un gusto tenerte con nosotros, Moisés. Yo soy gran admiradora de tu trabajo, siempre te leo y creo que siempre dices las cosas de manera muy directa y sin escalas y nos ayudas a tener una nueva perspectiva. Así que felices de contar contigo hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Mariana, y la admiración es recíproca. Yo admiro también mucho lo que has hecho y tu labor en Perú y más allá. Y muchas gracias por la invitación y por el privilegio que me dan de poder conversar con ustedes hoy. Voy a tratar de ser breve para que haya tiempo de preguntas y podamos intercambiar ideas. Creo que la manera más eficiente de hacerlo es presentar algunas de los rasgos definitorios de América Latina y ver cómo después el Perú se enmarca dentro de estas características usuales, las características, como digo, que definen América Latina. La primera y quizás la más importante es la volatilidad. América Latina es la región del mundo con mayores variaciones en variables fundamentales. La volatilidad de la inflación, del crecimiento, del desempleo, de la inversión, de las tasas de cambio, de las tasas como dije, de inflación, etc. Uno puede escoger cualquier variable de América Latina, la pone en un gráfico y va a aparecer un sube y baja que es el más grande del mundo, lo que llamamos la desviación estándar de esa variable en ese gráfico es la volatilidad que sacude periódicamente a América Latina, que genera momentos de gran expansión seguidos por momentos de gran depresión, etcétera. Entonces la volatilidad es la esencia. Esa volatilidad tiene una dimensión en el sector privado, otra en el sector público, otra en el sector político. Intelectualmente también hay mucha volatilidad en cuanto a las preferencias de diferentes ideas y por supuesto tiene un enorme componente internacional. Muchos de los shocks que tiene América Latina que cambian la situación son importados y vienen de los mercados internacionales financieros, donde sube y baja el costo de acceder a financiamiento y a capital, a créditos, también en los precios de las exportaciones de América Latina. Y esto me lleva a la segunda característica que define América Latina. Es una región que esencialmente exporta materias primas, lo que llamamos commodities. Casi todos los países, la mitad de las exportaciones son materias primas, minerales, agricultura, hidrocarburos, etc. Y esos tienen todos una serie de características parecidas. Muchos de ellos no generan empleos. Los empleos que se generan no son bien remunerados, no son suficientes ni en cantidad de empleos generados, ni en la calidad de los salarios pagados, ni las asistencias que puedan recibir. Entonces, uno puede hablar de muchas variables de América Latina, etcétera, pero la variable que más importa es el precio de los commodities. Dime el precio que tendrán los commodities el año que viene y te diré cómo va a estar América Latina políticamente. Es una exageración, aquí es una caricatura la que acabo de hacer, pero intenta comunicar lo importante que es ir al meollo del asunto en América Latina, que es la exportación de materias primas como actividad económica fundamental. Esto además se une y en parte es causado por esta volatilidad y esta concentración de los commodities. Tiene mucho que ver también con la desigualdad. América Latina no solo es la región más volátil del mundo, también es la más desigual en términos de concentración de la riqueza, concentración de los ingresos, etc. Recientemente hubo, a comienzos de este siglo, un periodo en el cual disminuyó la desigualdad económica un poco en América Latina, notablemente en Brasil.
pero ahora tenemos una circunstancia en la cual la pandemia está agudizando y ha revelado, ha hecho muy visual y muy concreta y muy dolorosa la desigualdad en acceso a las medicinas, acceso a los ventiladores, acceso a los servicios de salud, etc. Entonces, la desigualdad se suma a la volatilidad y a la dependencia de la exportación de materias primas en definir las características de América Latina. Inevitablemente esto lleva a gobiernos débiles, que son fuertes en ciertas cosas, en algunos casos la represión política, en otros casos las promesas populistas, en otros casos el engaño a la población, pero terminan siendo muy débiles, terminan siendo frágiles y estamos viendo en todas partes la fragilidad que tiene el gobierno. En Perú es con sus múltiples expresidentes encarcelados o bajo juicio, con su volatilidad en política, con la aparición de personajes inéditos que súbitamente alcanzan el poder. En fin, es Perú, pero es América Latina, la región en la cual los gobiernos son muy pobres. Y podemos hablar de esto, Mariana, en nuestra conversación, como el Estado en el Perú es muy fuerte en ciertas cosas, pero muy débil y está muy poco presente en el territorio de la nación. Eso hace que la legitimidad sea uno de los recursos más escasos en los políticos de América Latina. La legitimidad que sale del apoyo de la población, del entusiasmo, de la legitimidad legal y sobre todo la legitimidad más difícil de obtener y la más importante es la legitimidad del desempeño. Es el derecho que le da a un gobierno el gobernar porque lo hace bien, porque está atendiendo problemas urgentes de la población, porque la población apoya las medidas que están conduciendo a mayor igualdad, mayor prosperidad, mayor estabilidad y mejores servicios públicos, etc. Esto es muy disminuido, notablemente disminuido por otra característica que es de América Latina, pero también es del mundo, que es la corrupción. La corrupción corroe la dinámica política, se transforma en un instrumento electoral donde se debaten no las ideas, sino la honestidad o deshonestidad del contrincante, donde se desprestigia el rol del Estado, se desprestigia el rol de la política, de los partidos políticos, y eso lleva a que en América Latina otra característica definitoria, que no es exclusiva de América Latina, sino es una cosa mundial, es la antipolítica. La sensación generalizada entre la población de que la política y los políticos no van a resolver los problemas de la gente, que están allí para enriquecerse, están allí para ayudarse a sí mismos y a sus familias y amigos, socios. Y entonces la antipolítica, cuya frase icónica es que se vayan todos. Todos los que han estado cerca del poder, tanto en el sector público como en los partidos políticos, como en los empresarios, los banqueros, los periodistas, que se vayan todos. Eso es una frase que circula en América Latina con frecuencia. La gente está harta de círculos de poder que simplemente carecen de la legitimidad de desempeño a la que me refería, el creer en ellos como entes y grupos capaces de darle a la ciudadanía la prosperidad, la oportunidad, los servicios públicos, que es un tema importantísimo, y su déficit en América Latina, por supuesto, afecta de manera más notable a los que menos tienen. Estamos viendo ahora en consonancia con la volatilidad que siempre tenemos, estamos viendo ahora cómo el péndulo se está moviendo. El péndulo político de América Latina se está moviendo hacia la izquierda o algo que ya no sabemos qué se llama izquierda y qué no se llama izquierda, pero en todo caso hay un movimiento, lo estamos viendo en la naturaleza de la dinámica política en Chile, la manera como en Chile están enfrentando su redacción de la nueva constitución, lo vemos en la
Argentina del presidente Fernández y la señora Fernández de Kirchner. Lo estamos viendo con el auge de un candidato de izquierda en Colombia, el posible, probable regreso de Lula da Silva en Brasil, donde veremos un choque de titanes el año que viene entre Lula y Bolsonaro por la presidencia del país. Eso va a formar parte de la conversación en muchas de nuestras sociedades, este cambio de péndulo, donde estábamos a la izquierda, después tuvo un periodo de estar semi a la izquierda y semi a la derecha, y ahora pareciera que hay una tendencia de que el péndulo se va a ir hacia la izquierda otra vez. Repito, la palabra izquierda aquí es algo que quisiera discutir porque no está muy claro que los gobiernos que se llaman a sí mismos de izquierda tienen políticas de izquierda. Ya podemos discutir sobre eso, Mariana, cuando tengamos la conversación. Otro punto importante que está ocurriendo y que forma parte de la situación es la geopolítica de América Latina. Hemos visto cómo han aparecido en América Latina jugadores y protagonistas que antes no existían o eran irrelevantes. China, Rusia, en algunos países, Turquía, Hezbollah está operando en algunas partes, el brazo armado de una de las facciones del Medio Oriente en el Líbano. En fin, estamos viendo actores extrarregionales que están teniendo una presencia importante y que va a ser un factor importantísimo. Esto todo va a ocurrir en un contexto de un superciclo electoral en América Latina. 11 países van a tener elecciones importantes en estos tiempos, este año. Hemos visto la elección de Perú, hemos visto la situación en Chile y otras elecciones muy importantes. El año que viene tendremos otras elecciones muy importantes. Las elecciones, como sabemos, contribuyen a la polarización. Y podemos hablar de eso. Y simplemente quiero decir que hay una polarización, que la polarización es como el colesterol. El colesterol, sabemos que hay un colesterol bueno y un colesterol malo. Hay una polarización buena y una mala. La buena es la que hace que ideas encontradas, intereses encontrados, debatan, se enfrenten en la arena de la opinión pública y quienes más logren apoyos de la ciudadanía gobiernan. Eso es inminentemente democrático, la polarización de puntos de vista que confrontados en la arena pública, uno sale ganando o una coalición sale ganando y así se gobierna. Esa es la polarización buena. Pero está proliferando, esa polarización está muy escasa, eso casi que no lo vemos, pero en todo el mundo lo que hay es una proliferación de la polarización mala. Es decir, la polarización que lleva hasta el punto de la parálisis en la toma de decisiones, donde no se puede decidir, donde los acuerdos que son siempre necesarios en la política, el buscar fórmulas de entendimiento, el encontrar áreas en las cuales se puede trabajar juntos a pesar que haya diferencias políticas, ideológicas, sociales importantes, eso ha desaparecido. Y entonces lo que hay es el choque constante de una polarización de componentes de la sociedad civil y de la sociedad política que se enfrentan ferozmente todo el tiempo y paralizan el país y la toma de decisiones, hacen más débiles las soluciones políticas y generan parálisis nacional. Pensar por una pregunta que me regresa a este término del que has hablado, ¿no? De la legitimidad que se construye a partir del desempeño, que es algo que como bien dices, tanto nos falta en América Latina y en el Perú. Y traer un poco esta pregunta a la conversación que hemos venido teniendo en los últimos años en Perú sobre el modelo económico, ¿no? Y este famoso modelo donde siento que muchas veces se entrampa la conversación, ¿no? Es el modelo, no es el modelo, no es la constitución que aferra ese modelo, no es la constitución. Y quería tener tu perspectiva de qué tanto sientes que ese ha sido realmente un elemento debilitador que nos ha traído al descontento que vivimos hoy, o no, versus realmente la falta de legitimidad que se genera y se puede generar en cualquier modelo que implementes, ¿no? De un lado o del otro.
Esa es una pregunta crucial, el modelo económico, y pareciera que cuando se debate se están encontrando caminos de aclaratoria, caminos de definición, pero la realidad es que pregúntale a 10 personas qué creen, qué llaman ellos el modelo económico y vas a encontrar 10 definiciones diferentes. Entonces, al igual que la izquierda, ¿no? Hemos visto partidos y gobiernos de izquierda que gobiernan como si fueran de derecha. La política económica de Evo Morales en Bolivia, o de Michelle Bachelet en Chile, o del mismo Lula da Silva y Dilma Rousseff, en muchos sentidos, la política macroeconómica no era nada de izquierda, a pesar de que ellos enarbolaban las banderas de la izquierda. Y en Chile, recientemente, la presidencia de Chile, que se define de derecha, está haciendo cosas que normalmente hace la izquierda. Entonces, lo primero es aclarar qué es izquierda y qué es derecha, porque detrás de la pregunta sobre el modelo económico está si es hacia dónde va, ¿no? Y la izquierda supone un rol y un activismo y un dominio más importante por parte del Estado, y la derecha prefiere el sector privado, los mercados, etcétera. Eso es, en el fondo, detrás del debate sobre el modelo económico, hay el debate entre Estado y mercado, ¿no? Pero eso se lo preguntas a la gente, ¿qué quiere decir el modelo económico? Bueno, depende a quién se lo preguntes, a la hora que se lo preguntes, el día que se lo preguntes. Ese modelo económico en Perú tiene como características un Estado que ha abandonado partes importantes del territorio nacional donde no hay presencia del Estado, y donde el sector privado simplemente no tiene los incentivos, las razones, las tecnologías o el poder de intervenir en eso y de tener una presencia en esta amplia arena, esa amplia superficie del territorio nacional peruano. Entonces hay debates que son recurrentes, pero que esconden la verdadera esencia de cuál es el debate, y hasta ahora la esencia es que Perú es un país que exporta minerales y que ha tenido algún éxito diversificando hacia algunas cosas agrícolas, pero la exportación minera sigue siendo la actividad dominante, y entonces la relación entre el Estado y la actividad minera es algo que define mucho la política y la sociedad y la economía del Perú, y eso hay que entenderlo y buscar algo que reconcilie las visiones y políticas recomendadas por cada uno de los lados. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Como al final nuestra matriz económica es parte fundamental en este debate y en qué elegimos para ir hacia adelante. Y ahí quería ver un poco tu opinión sobre, digamos, en los años que se nos vienen por delante, cómo no repetir la historia, ¿no? Yo creo que una de las cosas en las que como país hemos fallado es en lograr tener un Estado más robusto y una clase política donde la sensación generalizada de la sociedad no sea que se vayan todos, ¿no? Que es una frase que creo que en Perú nos resuena muchísimo porque la hemos escuchado más de una vez en los últimos años. ¿Cuál es tu mirada de, no sé si tienes ejemplos que pudiésemos seguir, mirar, o qué nos recomiendas como país para desde nuestras áreas de influencia, que son más el sector privado en este foro, qué podemos hacer para realmente contribuir a un Estado más fuerte, a instituciones más sólidas y también a la construcción de una clase política que no genere eso, ¿no? Incluyendo la opción de saltar a ella, porque creo que uno de los retos que tenemos justamente es que somos un país donde no se ve tanto esa movilidad de un lado al otro, ¿no? De personas que van saltando de lo público a lo privado y viceversa, y vas construyendo un poco este lenguaje y este entendimiento común. Siento que ahí hemos fallado en el pasado y es una de las cosas que creo que tenemos que hacer distinto para ojalá encontrar un camino más sostenible hacia adelante. Así es, Mariana. Yo he venido conversando y hablando ya desde hace años sobre lo que llamo la necrofilia ideológica. La necrofilia es una perversión que sufren algunos seres humanos, que es una atracción incontenible hacia cadáveres. Son muy atraídos por cadáveres.
Entonces yo creo que hay una versión, una manifestación política de la necrofilia, que es la necrofilia ideológica, que es el amor apasionado, el abrazarse apasionadamente a ideas muertas. Una idea muerta es una idea que ha sido probada una y otra vez y siempre termina dando los mismos resultados de pobreza, de desigualdad, corrupción y dolor humano, ¿no? Y falta de progreso. Entonces la necrofilia política, ideológica, la estamos viendo fuertemente en América Latina y no solo en América Latina, la hemos visto en Estados Unidos con Donald Trump, ¿no? Que se abraza y se abrazaba como candidato, luego como presidente y ahora como factor político importante. Él se abraza claramente, está enamorado de ideas que han fracasado varias veces, ¿no? Y entonces ¿qué hacer? Bueno, primero volver a poner a prueba a ver si es cierto o no que nadie aprende de cabeza ajena o en cabeza ajena. Uno pensaría que con lo que ha pasado en Venezuela y con lo clara que está la situación en Venezuela y lo que allí está sucediendo y lo que allí sucedió, uno pensaría que países como Perú, países como Colombia, etcétera, el mismo Chile, hubiesen aprendido que las cosas, los errores de Venezuela son muy reveladores. Y que todavía haya quien defienda, quien pretenda resucitar en otros países o imponer en otros países el tipo de políticas que han causado un drama humano y una catástrofe humanitaria gigantesca y la destrucción de riqueza más grande que hemos visto, inclusive sin guerra, ¿no? Las guerras no han destruido tanto valor, tanta riqueza, tanta posibilidad, tanta institución como lo ha hecho el socialismo del siglo XXI que predicaba Hugo Chávez y que sigue siendo la bandera de Nicolás Maduro, que ahora además viene acompañada de graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ¿qué debe hacer el sector privado? Debe ayudar a todos, inclusive al sector privado, a entender bien qué es lo que pasó en otras partes. No cuando hay elecciones, no como un evento, sino como una estrategia nacional, donde el país completo comparte la idea de que vamos a hacer un esfuerzo para no repetir los errores que ha repetido Perú, que han ocurrido en Perú y de otros países. Vamos a ver si podemos aprender de nuestra propia experiencia y vamos a ver si podemos aprender de la experiencia de los demás. Repito, no como un evento, no como una campaña de publicidad, no como una reacción ante un momento electoral específico, sino como una campaña a largo plazo. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que hay que ser inteligentes para aprender, ¿no? De nuestros propios errores y de los demás, porque eso nos puede ahorrar bastante camino. Y cuando hablamos de lo público y de la dirección de un país, no solo eso, ¿no? Sino que puede marcar la diferencia para una generación entera. Y también me hacen pensar que para aprender, esto lo hablamos mucho en emprendimiento también, hay que también poder desaprender, ¿no? Y tener una mente abierta, flexible, capaz de desprenderse de sus creencias más profundas para incorporar otras, si es que la evidencia y la razón nos demuestra que van más por allá, capaz de cambiar, capaz de reconocer que nos equivocamos, que debimos haberlo hecho distinto. Y estas son todas cosas que yo siento que en el contexto de hoy estamos careciendo profundamente como sociedad, ¿no? En el Perú, y creo que es una tendencia global. Y lo conecto con otra cosa que comentaste en tu presentación, que es la polarización, porque la polarización también surge de esa incapacidad absoluta de cambiar nuestro punto de vista, ¿no? Y de entender y acercarnos al otro desde otro lugar y aceptar que no todo necesariamente es como lo vemos y que lo que veíamos de repente hace 2 años, hoy no es, porque el mundo cambió y nos toca cambiar aquí también. Y ahí, tú que estás tan conectado también a otros ecosistemas, ¿qué crees que podríamos hacer para más bien cambiar ese balance, ¿no? Y como decía, fortalecer el colesterol bueno y reducir el malo, ¿no? O sea, ¿cuál sería nuestro equivalente para, digamos, comer más sano y ponernos a hacer más ejercicio y lograr fortalecer ese primer tipo de polarización que es enriquecedor y que nos lleva hacia adelante y mitigar el impacto tan profundo, negativo que está teniendo en nuestra sociedad la proliferación de la mala polarización? Esa mala polarización normalmente viene acompañada, Mariana, de la muerte de la verdad.
que es una tendencia de estos tiempos a nivel mundial, que es lo que se ha dado en llamar la posverdad, ese planteamiento de que no hay nada cierto ni nada mentira, sino depende de quién le interese, cuándo y cómo y decir cualquier cosa. En otros momentos eso se ha llamado propaganda, que es la manipulación de la información para engañar a una población para que apoye a un determinado grupo político. En fin, hay una explosión de esta de propaganda, de esta posverdad, de esta dificultad, la mentira normalizada, ¿no? Donde antes siempre hemos sabido y siempre hemos pensado que los políticos mienten con muchísima frecuencia. Y bueno, ahora estamos viendo que no hay ningún costo. Simplemente uno puede decir cualquier mentira y no pasa nada, ¿no? En otros tiempos, el ser identificado claramente o identificada claramente como persona mentirosa, poco creíble, falsa, podía afectar negativamente la carrera, las oportunidades, el respeto, la legitimidad de esa persona. Ahora ya no. Entonces, lo primero es rescatar la verdad. La verdad ha sido secuestrada por los populistas y por los demagogos. Pero hay verdades objetivas, se puede saber cosas muy concretas. La verdad de lo que está pasando en Venezuela no necesita ser debatido, basta ver la gente comiendo en la calle y casi 7 millones de venezolanos que caminaron prácticamente al resto de América Latina en condiciones de enorme precariedad, personas de la tercera edad, niños pequeños, gente enferma. Es un cuadro dantesco que tú dirías, bueno, eso debería ser muy claro, no debería haber debate de que esas políticas causaron estos desastres, y sin embargo sí lo hay, ¿no? Y hay admiradores todavía del modelo venezolano, y hay admiradores del modelo cubano, que después de 60 años sigue fracasando. Es un gobierno que ha estado en bancarrota económica, hablando de modelo económico, ¿verdad? Desde el principio estuvieron en bancarrota en Cuba, y primero lo sostuvo la Unión Soviética, que les compraba el azúcar a precios exagerados y así lo subsidiaba. Cuando colapsó la Unión Soviética, lo primero que hizo Rusia, el estado sucesor, fue cortarle los subsidios a Cuba. Ahí entraron lo que se llamó un periodo especial de hambre, racionamiento, pobreza terrible. Y llegó Hugo Chávez y les abrió el chorro de petróleo y se los regaló. Y entonces Venezuela contribuyó a mantener, a sostener un estado que básicamente ocupó a Venezuela. Entonces, todo esto es para decir que qué es lo que hay que hacer, es rescatar la verdad, es rescatar de que hay ciertas cosas que no pueden ser debatidas porque están allí. Y tú lo dijiste, ¿no? Hay que ver, hay que encontrar la persuasión en vez de la polarización, donde podemos tener una conversación donde la búsqueda es persuadir, no secuestrar, no insultar, no agredir, sino que yo te intente persuadir de ideas que yo creo y tú intentas persuadirme a mí de tus ideas, pero para eso necesitamos entrar con una mente abierta y con una capacidad crítica. Una de las cosas donde la educación en América Latina fracasa de muchísimas maneras, y quizás la más cruel, la que fracasa, es no darle a los estudiantes los instrumentos para el pensamiento crítico, para hacerse preguntas, para saber en qué creer, cómo buscar respuestas, etcétera, ¿no? Entonces tenemos tanto maestros y profesores de primaria, de la primaria del Perú, por ejemplo, donde claramente el pensamiento crítico no existe, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que ahora que hablamos mucho de estas habilidades del futuro, ¿no? Y los que necesitamos para un mundo cambiante, donde ya no nos tienen que preparar para seguir una instrucción en una fábrica, que de repente era el escenario hace 50 años en América Latina, sino para resolver problemas en circunstancias cambiantes, requiere que desde la infancia empecemos a construir habilidades de segundo orden, ¿no? Como el pensamiento crítico, la colaboración. Y si ya nuestro rezago con las habilidades base es tan grande, yo creo que como país y como región este es uno de los retos más importantes, porque es parte de formar una ciudadanía
activa, con capacidad de conciliación, de colaboración, de cuestionamiento, que es tan fundamental para los tiempos que se nos vienen. Y tomando un poco tu punto sobre el rescatar la verdad, Moisés, también hemos tenido en Perú unos meses muy, muy, muy duros a raíz de pues un periodo electoral muy complejo y creo que el rol que los medios han jugado en este contexto electoral ha sido muy, muy, muy debatido también, ¿no? Muy cuestionado y hemos visto un poco de todo en este escenario. Entonces, quería preguntarte ahí cuál es el rol que tú piensas que cumplen los medios de comunicación y también tomando en cuenta cómo ha cambiado la manera en la que nos informamos en el mundo de hoy, que es radicalmente distinta a la de hace un par de años solamente. ¿Qué perspectiva tienes sobre este rol a jugar para poder contribuir a una sociedad que tenga esas herramientas para poder tomar mejores decisiones también? No hay duda que el rol de los medios de comunicación, de la manera como se identifica información que debe ser recogida, recopilada y luego retransmitida, procesada y retransmitida, que es el rol de los juegos, de los periódicos, de las radios, de las televisiones, de los medios de comunicación. Eso está cambiando aceleradamente y tal como tú acabas de decir, cambia de año a año. La manera como hoy en día están, o sea, las plataformas que hoy tenemos, muchas de ellas no las teníamos hace poco tiempo. Entonces hay una revolución tecnológica muy profunda, mundial, acerca de cómo se genera la información y cómo se consume, cómo se produce y cómo se distribuye. Y entonces eso está haciendo que cambien los medios, pero en muchos países los medios de comunicación están al servicio de causas muy específicas o de intereses muy específicos. Y entonces no son independientes, no están interesados en comunicar una versión ecuánime, equilibrada, balanceada de la realidad, sino que son activistas. Entonces es muy importante que esos medios activistas sean reemplazados por medios creíbles. Y eso va a tardar, pero va a pasar. Y los medios activistas que existen para apoyar una ideología, para apoyar un partido político, un candidato, se van a quedar con ese nicho. Es el medio de comunicación que apoya al candidato X. Y no hay ninguna sorpresa de cuando uno lee que unos grandes encomios a este candidato, a este grupo económico y unos grandes insultos y agresiones a los que no lo son. Ese es un modelo que ahora existe en el mundo. Esto no tiene que ver con Perú, es una tendencia mundial. Pero de alguna manera la gente va a estar buscando fuentes creíbles, independientes, legítimas, y las va a encontrar. Y ahí va a haber una combinación de cambio tecnológico, con cambio institucional, con cambios legales, cambios en los reglamentos, cambios en la conducta del consumidor que van a hacer que quienes ofrezcan información que sea vista como legítima, independiente y crítica, van a tener un predominio en la sociedad. Eso va a tardar en algunos países ya está sucediendo, en otros países va a tardar mucho y los consumidores de información seguirán siendo rehenes de quienes los desinforman. Ojalá no tarde tanto, Moisés, porque creo que es un elemento bien importante también. Y creo que va de la mano con construir esa capacidad y ese pensamiento crítico en la sociedad, ¿no? Ese es un poco una base para luego poder elegir con ese mayor criterio. Y ya para ir cerrando, Moisés, este día, que es el día de cierre de este evento que es tan importante para nosotros en el país, justo toca el tema de pactos, ¿no? Y cómo debemos colaborar entre distintos sectores de la sociedad, el privado, el público, el civil, la academia, para remar en la misma dirección, porque creo que los últimos años y más aún la pandemia nos ha demostrado que ese es el único camino, ¿no? Esos tiempos donde va por un lado el sector privado y a un ritmo y el público va al otro, creo que hemos aprendido de manera dura que no es el camino, no es sostenible y tenemos que encontrar otras maneras. Y hoy nos acompaña, y todos estos días nos ha acompañado un foro de líderes del sector empresarial que dirigen grandes empresas, que toman decisiones que impactan la vida de cientos de miles de personas y que tienen un rol activo que jugar y también
una conciencia hoy muy importante sobre esa responsabilidad que tenemos sobre la mesa, ¿no? Yo siempre pienso, pues ser empresaria en Perú no es lo mismo que ser empresaria en Suiza, ¿no? Es un país con muchísimas más retos por delante y más carencias, y eso impacta el rol que tenemos también desde el sector privado y desde la sociedad civil. Entonces, para cerrar, quería ver un poco cuál sería tu consejo para nosotros, ¿no? Cómo desde donde estamos podemos contribuir a construir esa visión país con la que soñamos, a fortalecer la institucionalidad de nuestro país que tan debilitada está hoy en día, y a lograr realmente unir las piezas, estrechando lazos para poder llegar a esa visión de Perú próspero con el que todos y todas soñamos. No hay recetas mágicas, no hay la bala de plata que resuelve el problema. Hay dos ideas. Es muy importante entender y diseminar la idea de que la democracia no es barata. Y no me refiero al sentido económico. Me refiero a que hay que invertir. La gente se tiene que informar mejor, tiene que hacer que sus juicios, verificar si sus juicios y opiniones están basadas en hechos verificables y confiables y rigurosos. Y participar no quiere, el otro, uno es que la democracia es cara, o más cara de lo que es hasta ahora. Y hasta ahora ha sido muy barata porque se piensa que la democracia es un evento electoral. O sea, yo me activo en la política cuando las últimas pocas semanas de una elección y entonces voto o no voto, etcétera, ¿no? Que se vayan todos o voto por alguno, etcétera. Y eso no es así. La democracia no es un evento. Es un proceso, es unas reglas. Y entonces, y esas reglas están siendo atacadas. Hay los pesos y contrapesos de la democracia. La democracia no es sino eso. Son la división de poderes, es impedir que haya alguien o algunos grupos que concentren el poder total y para siempre. Y estamos viendo cómo en toda América Latina y en otras partes hay esta enorme propensión al autoritarismo y a la concentración de poder. Y entonces, y eso muchas veces se hace de manera brutal, abierta y violenta, pero ahora hemos visto cómo se hace de manera sutil, furtiva y eficaz, donde desde la democracia, de líderes que han sido electos democráticamente, empiezan a socavar los pesos y contrapesos que definen a la democracia. Entonces, hay que estar alerta a eso, hay que entender eso y hay que participar. Y la participación no puede ser un evento electoral. La participación tiene que ser una estrategia de largo plazo que empiece a generar una visión compartida de cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones y qué rol debe jugar cada quien. Y entender que detrás de eso a veces la exhortación y la persuasión es indispensable, pero también los intereses juegan. Ahí mucha gente se comporta de una manera y tiene una cierta opinión, no por razones intelectuales, sino por razones monetarias. Y entonces entender que también eso forma parte del difícil proceso de gobernar, de generar coaliciones y de gobernar con quienes nosotros no simpatizamos, ¿no? Eso es muy importante y hay que aprenderlo. Una de las frases que a mí más me ha impactado del expresidente chileno Ricardo Lagos, él fue el líder de la oposición democrática que enfrentó al general Pinochet en Chile y que eventualmente logró un proceso de referéndum y de elecciones que acabó con la dictadura militar en Chile. Y él representaba una coalición importante de la oposición a la dictadura, que tenían en común esa visión, que no querían democracia, y eso los unía. Pero detrás de eso había enormes diferencias, había partidos de derecha, había el Partido Comunista, el partido de extrema izquierda, etc. Y lo que me dijo el presidente Lagos me impresionó mucho, porque me dijo, mira, mis negociaciones más feroces, más difíciles, más realmente complicadas, no eran entre nosotros y los representantes del gobierno de Pinochet. Era dentro de la izquierda, perdón, dentro de la izquierda y dentro de quienes enfrentan de la oposición democrática.
Y eso lo he visto yo en otras partes, lo he visto en Venezuela, donde muchas veces las diatribas, los ataques dentro de la oposición a la tiranía de Maduro son tan feroces como los ataques de la tiranía de Maduro a la oposición. Entonces hay que entender que para que las cosas marchen, hay que estar dispuestos a hacer pactos y a entender y ponerse en el lugar y estar dispuestos a trabajar con grupos, personas que tienen ideologías muy distintas y muy diferentes a las de uno. Así es, tan importante, ¿no? Y esa a veces es una habilidad sí, o sea, que tenemos que cultivar desde temprano en la vida, porque tiene que ver un poco con esta apertura y con este entender que no siempre tenemos la razón y con esta también concepción de lo que es construir un país, ¿no? Que no se puede construir solo de un lado, sino que necesitamos estrechar esos puentes. Y me quedo con esta idea que la democracia no es barata, pero bueno, nada que valga la pena y realmente nada bueno lo es en la vida, ¿no? Esta no es una carrera de 100 metros, es más una maratón. Y en el Perú, si vemos una perspectiva histórica dando un paso atrás, pues estamos en los primeros metros todavía, ¿no? No creo que ni llegamos al kilómetro en este camino aún, así que tenemos ahí para un buen tiempo todavía y creo que para mí también y ya voy cerrando con esto, ¿no? Yo creo que hay que ir cultivando este sentido de agencia, ¿no? Y de cuál es nuestra responsabilidad individual en este camino. Y creo que si queremos ver una política como la que soñamos, tenemos que ser parte activa de construirla también. Y sí rescato que a pesar de lo duro que ha sido este último año electoral en nuestro país, siento que al menos en mi vida adulta no había visto nunca ese nivel de activación política como el que hemos tenido en el último año, ¿no? De todos los frentes y de todas las esquinas del país, cada quien defendiendo su causa, por supuesto, pero siento que ha habido un despertar y creo que ahora nos toca la tarea de cómo mantener ese despertar y encauzarlo hacia el bien común, ¿no? Hacia la colaboración y hacia estrechar estos pactos que tan importante van a ser para construir lo que al final todos y todas queremos, ¿no? Podemos tener una visión distinta de cómo se llega ahí, pero compartimos ese sueño, ¿no? Todas las personas que estamos en este país queremos lo mejor para él y que sea un país que pueda garantizar esa igualdad de oportunidades. Así que con eso vamos cerrando. Moisés, muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido súper interesante escucharte, te seguiremos leyendo y seguramente te seguiremos buscando para tu consejo y perspectiva en los próximos años. Muchas gracias, Mariana, gracias por esas palabras, gracias por darme la oportunidad de conversar con ustedes y bueno, como persona que sigue a Perú y que tiene tantos afectos en Perú, les deseo mucha suerte y ojalá que los próximos meses y años sean de prosperidad, equidad y armonía social. Mucha suerte. Que así sea. Muchas gracias, Moisés.